hoy quisiera platicarles que soy un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Nací hace 36 años, dentro de una familia hermosa. Crecí con todas las comodidades económicas, estudié en las mejores escuelas. Y a los 8 años descubrí una pasión, algo que yo amaba, jugar al tenis. Y resultó que hasta tenía cualidades. A los pocos años ya era campeón nacional. El tenis me llevó a vivir a una de las mejores academias del mundo, a la academia de Nick Bollettieri, donde me tocó vivir al lado de Andrea Agassi, de Mónica Seles, de Jim Courier. Pero un año después también me llevó a vivir a Alemania, donde me tocó vivir en la casa de un pederasta. Mi vida cambió por completo desde ese momento. Muchos de mis sueños se quedaron en ese lugar. Cuando regresé de Alemania, nunca volví a jugar tenis. Me cambié de escuela, cambié de amigos, me empecé a llenar de dolor, me empecé a llenar de odio. Todas las noches me preguntaba por qué Dios lo había permitido, dónde había estado todas esas noches. Continué con mi vida, una vida que en varias ocasiones intenté quitarme, y cumplí con todas las reglas de la sociedad. Fui a la universidad, empecé un negocio, me casé. Y fue cuando vino mi mayor regalo, mis 2 hijos. Cuando empezaron a crecer, cuando los llevaba a la escuela y los dejaba y se metían corriendo y veía esa cara de felicidad, empecé a recordar que yo era igual de feliz. Y con la ayuda de grandes personas, pude descubrir algo increíble, que podía volver a ser feliz. Pero lo más maravilloso, que Dios siempre había estado conmigo, simplemente preparándome para algo diferente. Un día llegué a una asociación de voluntarios. Y ahí fue donde descubrí que era el abuso sexual infantil. Que el 30% de las niñas y el 15% de los niños viven abuso sexual infantil antes de cumplir los 18 años. Más del 20% de la población, y sucede igual en todas las clases sociales. Más de 20 millones de mexicanos hemos sobrevivido al abuso sexual infantil. Y el 95% de esos casos sucede por un conocido. Y el 75% por un familiar. Papá, hermanos, tíos, padrastros, abuelos. Y solamente el 10% de ellos lo va a hablar. Yo lo pude hablar hasta que tenía más de 30 años. Y las consecuencias del abuso sexual infantil pueden ser alcoholismo, drogadicción, depresiones, anorexia, bulimia, intentos de suicidio. Al conocer esta información, yo sentí un gran alivio, porque no era el único. Pero también sentí una gran responsabilidad por esas miles de personas que lo están viviendo en silencio. Estando en esa asociación un día, escuchamos sobre un proyecto de un albergue para familias. Nos juntamos un grupo de amigos y empezamos a invitar a más gente. Y ahí fue cuando nació el consejo de lo que es Fundación Paz. Una fundación que se dedica a la prevención del abuso sexual infantil. A los pocos días ya habíamos transformado un lugar completo. Pero nos dimos cuenta que no teníamos ni idea de qué estábamos haciendo. No teníamos ni idea de qué íbamos a hacer con los niños, qué íbamos a hacer con las mamás. Y después descubrimos que nuestra idea era malísima, que ni siquiera iba a funcionar, que íbamos a ayudar a muy pocas personas y que no estábamos contribuyendo con la prevención del abuso sexual infantil. Fue entonces cuando nos dimos a la tarea de encontrar a los mejores especialistas que hubiera. Psicólogos, psiquiatras, médicos, abogados penalistas, antropólogos. Fuimos a Estados Unidos a visitar asociaciones. Empezamos a analizar qué estaba pasando en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, qué programas había en Asia, qué estaba pasando en México. Y nos dimos cuenta que aquí en México nadie conoce sobre el abuso sexual infantil, nadie lo habla, que no existen leyes que nos protejan y tampoco que no existen asociaciones ni gente capacitada para tratar este tema. Cuando empezamos a trabajar todos juntos, descubrimos otra cosa, que somos 2 mundos totalmente opuestos, que existe un mundo empresarial, un mundo donde todo el día estamos analizando mercados, planeando, creando estrategias, pero siempre para buscar mayores utilidades. Pero un mundo donde hay gente muy buena y gente que quiere ayudar, pero no tiene ni idea de cómo hacerlo.
Y por el otro lado, tenemos un mundo de intelectuales, un mundo de asociaciones civiles, de gente, de luchadores incansables, con ideas brillantes que por lo general no se llevan a cabo, con carencias económicas y con carencias administrativas. Fue cuando nos planteamos, ¿qué pasaría si unimos estos dos mundos y empezamos a trabajar juntos? Y nos encontramos con nuestro mayor reto, la competencia. Vivimos en un mundo de competencia. Mi método sí funciona y el tuyo no. Nos ponen a competir en las asociaciones para que la mejor propuesta se lleve los fondos. Dentro del ramo empresarial es lo mismo. El mejor producto y el que se posiciona primero es el que se vende. Las mejores calificaciones son las que obtienen la beca y obtienen el mejor trabajo. Yo tuve los mejores maestros que me enseñaron a competir. Me enseñaron a dar el 100% en cada entrenamiento, en cada partido, en cada punto. Me enseñaron a llevar mi cuerpo al límite, a conocer el dolor, a aprender de él y a seguir. Me enseñaron a analizar al de enfrente, a encontrar su debilidad. Y una vez que la encuentras, acaba con él. Todo es posible si te lo imaginas. Y fue cuando nos preguntamos, ¿qué pasaría si esa palabra, competir, le cambiamos unas letras y la transformamos en compartir? Cuando empezamos a pensar así, nos dimos cuenta que los que estábamos ahí teníamos algo en común, un sueño. Y la otra cosa es que podíamos decir, no tenemos ni idea de qué vamos a hacer, pero juntos vamos a encontrar una solución. Hoy podemos decir que la única diferencia entre un sueño y un objetivo es un equipo de trabajo. Al día de hoy tenemos nuestra primer Centro Paz, un centro donde damos capacitación, atención y prevención contra el abuso. Pero lo más importante es que es un lugar donde nos podemos reunir todos y crear ideas y crear estrategias nuevas. Creamos programas educativos para poder llegar a todas las personas. Programas para niños, para papás, para maestros, para psicólogos. Y ahora estamos trabajando en un nuevo objetivo. Queremos crear de Zapopan la primera ciudad en el mundo blindada contra el abuso sexual infantil. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Trabajando todos juntos, con el sector empresarial, con el gobierno y con las asociaciones civiles. Vamos a blindar escuelas, vamos a blindar instituciones públicas, hospitales, pero lo más importante, vamos a blindar a las familias. Un día, de repente dije, algo me falta encontrar un porqué. Quería encontrar al mejor maestro que me enseñara a compartir. Decidí irme a dar la vuelta al mundo. Y un día estando solo, del otro lado del planeta en un templo, de repente Dios me dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo buscándome aquí? Estoy dentro de ti. Y no trates de cambiar al mundo, cámbiate tú. Y ayuda a todos los que tienes al lado, pero lo más importante, respétalos y ámalos. Y si quieres encontrar al mejor maestro para compartir, lo tienes al lado. Siéntate con una familia de 8 miembros sin dinero para comer y fíjate cómo comparten un pan. Entonces fue cuando descubrí que lo que me había pasado era una fortuna, que hasta era parte de la historia. Algo que había pasado hace 70 años del otro lado del mundo, como una guerra mundial, había creado un pederasta. Y ese pederasta había tenido consecuencias en un niño mexicano y cambió mi vida. Ahora imaginémonos las consecuencias que pueden tener todos los actos que podemos hacer por el de al lado. Nos debemos de preguntar, si todos tenemos un Dios o un ser superior que está dentro de nosotros y tenemos la capacidad de decir, no tengo ni idea, que nos vamos a equivocar 1000 veces y que debemos de trabajar en equipo, que podemos aprender a compartir y de los mejores maestros, y que si yo ayudo al de al lado, ese acto va a tener consecuencias increíbles. ¿Qué estamos esperando para cambiar este mundo? Muchas gracias.